casos clínicos. Mañana hago otra clase y comparto con ustedes unos casos clínicos. Les voy a dejar después un cuestionario en el form para que contesten a modo de mini test una vez que ya hayamos visto las 2 sesiones, ¿ya? Se los voy a dejar habilitado el día lunes para que tienen todo el día lunes para responderlo. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, estupendo. Em, ¿Tienen otras clases igual online o nosotros somos las únicas online? Ahora estamos con fármaco también online. Sí, allá. Entonces están acostumbrados con esta modalidad, digamos. Fuera de lo que les tocó en la pandemia, probablemente. Sí, estaba acostumbrada. Ya, estupendo. Ahí vienen llegando otros chicos. Em, Bueno, yo soy la doctora Marcela Moreno, soy patóloga, trabajo con la doctora Gutiérrez acá en Santiago. Ahora estoy en el Hospital Luis Tiné y en la clínica de la Universidad de los Andes. Y aquí nos dedicamos a la patología quirúrgica en general. Y además a mí me gustan los temas de patología de cabeza y cuello, de ginecología y gastrointestinal. Así que ahí nos estaremos encontrando durante este semestre, que es un poco intenso para el ramo, pero vamos a tratar de tocar los temas que más puedan hacer de utilidad. Y tratar de darles un enfoque un poco más clínico igual, porque la patología, o sea, nuestra especialidad está un poco como alejado de lo que ustedes hacen y ven todos los días, digamos. Pero ya están trabajando en clínica, me imagino, ¿cierto? Les toca ver a algunos pacientes. Sí, ¿no? ¿Alguien que me quiera contestar? Sí, profe. ¿Qué ramos están haciendo en paralelo desde el punto de vista clínico? Ahora ¿Medicina medicina interna? interna. Ya. Ya. Entonces algunas de estas les van a servir para comprender alguna de esas materias y probablemente también más adelante cirugía. ¿Todavía no están en cirugía? El Eh, próximo semestre. Claro, claro. En todo lo que es la patología oncológica y tumoral, igual se van a acordar de nosotras. Eh, entonces, estas 3 semanas que ya eh, hemos tenido de clase corresponden a patología general, básicamente, donde revisamos los fenómenos para entender el resto de la patología de los sistemas. La patología que yo voy a hacer hoy día es de cardiovascular y básicamente se ve en los resultados de autopsia y los hallazgos que yo les voy a describir en realidad. Y hablo un poco como de la historia de la medicina, porque en realidad patología de autopsias ya en los servicios clínicos se hace muy poco, está bastante en retirado, digamos. No así como lo fue hace una década atrás, en que eh, como se necesitaba la autorización de los familiares eran un poco más solícitos a darnos su autorización para realizar las autopsias. Ahora, en realidad, vamos un poco en retirada con la autopsia y nos ha tocado manejar un poco más ya la patología desde el punto de vista quirúrgico y neoplásico, que va haciendo mucho más prevalencia. Ya, tengo 24 participantes ahora. Ya, los chicos, había un grupo que estaba ¿cómo se llama? En un paso práctico, me dijeron, o en simulación. ¿Habrán ingresado ellos? Sí, profe. Bueno, yo al Ah, menos ya. estuve en la Tú al práctica. menos ingresaste. Ah, ya. Vamos a esperar unos minutitos más porque tenemos 24 concurrentes ahora.
Después de esto tienen clases, chicos, o ya se van a descansar un ratito. Sí, profe, de hecho tenemos presencial. Ah, ¿en serio? ¿Y ahora dónde están? Así para efectos prácticos, ¿están en su casa? ¿Están en la universidad? ¿Dónde están? Yo por lo Por menos lo mi menos yo, sí, ¿Ya? en la casa también. En la casa. Y después tienen que ir a la universidad en presencial. sí, profe. Ah, ya, entonces no vamos a terminar tarde porque son dos temas que pueden ser un poco extensos, entonces eh, por eso lo divide así. Vamos a hacer una clase y unos casos clínicos, tratar de terminar antes de la hora para que no sea tan pesado. Ya voy a partir entonces para que eh, no nos alcance el tiempo. No nos alcance el tiempo. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, profe. ¿Ven solo la pantalla? Donde dice circulación. ¿Ven solo eso? Sí, Es, solo eso. Ya, estupendo. Entonces, pucha, aquí, ¿cómo saber cuando llegue alguien más a participar? No sé. Les tengo que grabar la clase igual, ¿no? Ahí hay un chat. Jeremy Jara Díaz. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, Jeremy. Eh, bueno, me avisará Eh, el sistema si alguien está esperando, yo creo. profe, quizás podría Dígame. dejar, buenas tardes, perdón. Sí. Podría dejar abierta quizás la reunión para que no le esté como molestando la notificación. Ah, tienes razón, porque me aparece, pues. Pero Me ahí me parece que se aparece. puede hacer. A ver, déjame ver. Esto ya se me había olvidado absolutamente. Claro, porque mira, aquí los puedo silenciar, les puedo hacer de todo, pero a ver, déjame ver si me voy a dejar de compartir, si yo puedo em, dejarlos que ingresen solos, pues. A empezar la clase. O si alguien falta, que me avisan, pues ya ustedes se avisarán con WhatsApp y todo eso, ¿cierto? Si alguien está en espera y no me resultó el cambio. Ahora sí, sí se ve. ya, súper. Gracias, Adrián. Entonces vamos a comenzar con patología cardiovascular y trastornos hemodinámicos. No me deja cambiarlo acá, tengo que hacerlo. Y dije que iba a grabar. ¿Y a dónde grabo acá? Ya se me olvidó cómo se hacía todo esto. Ya, Recording in Alfonso, ¿puede progress. grabarlo? Y ahí dejé grabando. Ya. Entonces, el sistema circulatorio es un sistema que asegura la distribución de la sangre hacia y desde los tejidos. Y las principales patologías son edema, hemorragia, hiperemia o congestión, shock, trombosis, embolía e infarto. Y algunas de esas son las que vamos a ver hoy día. El edema es el paso excesivo del líquido desde el torrente sanguíneo hacia el intersticio debido a que se superan los mecanismos de drenaje y se acumula este líquido en el intersticio y lo que se denomina líquido intersticial. Si hacemos un poco de recuerdo de las clases de fisiopatología, vemos que en el sistema de circulatorio
actúan estas fuerzas hidrostáticas, oncóticas, alteraciones de la pared, y que entre ellas se produce este fino equilibrio. Entonces, para que se produzca este edema, tiene que existir un aumento de la presión hidrostática, o una disminución de la presión oncótica, o alteraciones de permeabilidad de la pared, o obstrucción al drenaje linfático. Entonces aquí tenemos este esquema donde nos dice que hay que digamos la presión que ejerce el líquido que contiene sobre la pared de los vasos aumenta, lo que eso hace que eh, eh, se permee el líquido hacia el intersticio, o que la presión oncótica que realizan las proteínas disminuya. Eso también hace que el líquido se abandone nuestro torrente sanguíneo y se acumule en el intersticio, o también por causas inflamatorias o tipo tóxicas metabólicas pueden existir alteraciones de la permeabilidad de los vasos y se libera al intersticio líquidos y algunos otros compuestos, provocándose este edema. Y por último, que haya una obstrucción al drenaje linfático, que también hace que por aumento de la presión este líquido se drene hacia el sistema, hacia los tejidos intersticiales. Entonces, desde el punto de vista de este edema, se va a dividir desde el punto de vista de su composición bioquímica en un exudado edema inflamatorio o en un transedema no inflamatorio. El inflamatorio está causado básicamente por alteraciones en la permeabilidad vascular. Por lo tanto, no solamente va a migrar líquido hacia el intersticio, sino que también van a migrar proteínas, mediadores de la inflamación, elementos figurados de la sangre. En el transudado, lo que se va a encontrar en este líquido es básicamente bajos niveles de proteína y escasos elementos figurados de la sangre. Algunos elementos clínicos que ustedes probablemente ya han visto en los pacientes y que son parte de algunos síndromes, de algunas complicaciones, de algunos cuadros clínicos que vemos aquí representados. Por ejemplo, tenemos aquí esta ampolla subepidérmica, donde probablemente algún trauma causó la presencia de liberación de este líquido hacia el espacio bajo la piel. Aquí tenemos un pie, un antepié, donde tenemos este signo de la foviola, un edema importante en un paciente probablemente con alguna alteración de insuficiencia venosa o insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí tenemos esta extremidad que muestra este edema de solamente un lado, probablemente debido a alguna alteración en el drenaje linfático. Aquí también otro ejemplo donde muestra el aumento de volumen por obstrucción al drenaje venoso, pero dominantemente en las extremidades inferiores. También tenemos que este edema puede ser generalizado, por ejemplo, y este se le denomina nasal desde el punto de vista clínico, en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal de tipo terminal. Un cuadro que es un esquema para ejemplificar la desnutrición proteica, donde hay una disminución de la presión oncótica de la sangre y que produce este edema que es generalizado, ¿no? Esta es una fotografía donde vemos los signos del edema. Vemos que hay una piel turgente, brillante, aumentado volumen, aquí un abdomen abultado, lo mismo las extremidades. Entonces aquí hay acumulación de los tejidos subcutáneos de el líquido en el intersticio y que corresponde a, si vemos sus mecanismos de producción, lo más probable a un transudado, solamente líquido sin presencia de proteína muy bajo y sin presencia de elementos figurados de la sangre. Esta fotografía es para mostrar un edema importante bilateral, un cuadro que se llama elefantiasis y que tiene el nombre de este es un parásito que obstruye
el drenaje linfático, acumulándose edema importante en ambas extremidades, y incluso hay destrucción y fibrosis de ganglios linfáticos y del sistema linfático de las extremidades. Es también lo mismo, si uno examina este fluido, es un transudado que solamente contiene líquidos. Se observa un tejido adiposo con mucho líquido de aspecto citrino. Esta fotografía es para mostrar otro cuadro que produce edema. Este es un cáncer inflamatorio de la mama, en este caso de la mama derecha, esta es la mama izquierda, ¿cierto? Vemos que la piel se encuentra aquí enrojecida, brillante, como tumefacta. Aquí está el pezón retraído. Entonces eso todo nos habla de una alteración que es del corte neoplásico, en que los vasos linfáticos de la mama están obstruidos por presencia de células neoplásicas. Entonces se produce este edema que también es un transudado. Desde el punto de vista de la morfología, hay 3 órganos donde se observa más frecuentemente y que son muy importantes desde el punto de vista clínico. Ya lo vimos en los ejemplos, la piel, y que incluso pacientes que tienen antecedentes de enfermedad, uno los va a buscar dirigidamente cuando hace el examen físico, ¿cierto? El signo de la foviola, para ver si hay aumento, si hay edema, por ejemplo, en las extremidades inferiores. Y de los órganos internos, el pulmón y el cerebro son los más afectados y en los que uno cuando hace autopsia puede encontrar estos signos. La localización en cavidades más frecuente es la abdominal, ¿cierto? Con este cuadro de ascitis, que también en este caso, si tenemos que clasificarlo desde el punto de vista de su composición bioquímica, es un transudado. En la piel el edema puede ser generalizado o pueden manifestarse más en las extremidades inferiores porque están sometidas a mayor presión hidrostática, como lo veíamos en el ejemplo anterior, y el efecto de la gravedad. Pero si el paciente está en su cama, recostado, la zona de acumulación de este líquido, de este edema, será en el sacro, y es ahí donde se tiene que ir a buscar al examen clínico. En el pulmón, aquí vemos un corte transversal, longitudinal del pulmón. Esta es la zona del hilio pulmonar, donde están las estructuras vasculares y estructuras bronquiales. Vemos que es un parénquima muy rojizo, brillante, que a los cortes, aquí tenemos tráquea, y aquí bronquios principales. Aquí ya es un corte del parénquima, algunas estructuras bronquiales. Vemos que hay este líquido que es espumoso, sanguinolento, que es una mezcla como entre sangre que hay en los alvéolos y líquido. Entonces al comprimirlo esto parece una esponja y que sale este líquido, y eso nos habla del edema pulmonar. Desde el punto de vista del microscopio, estos son cortes histológicos del parénquima pulmonar propiamente tal, donde vemos que hay tabiques que están engrosados. Estos que son los tabiques alveolares, que es donde se produce el intercambio gaseoso, deberían ser finos, que no notarse mucho, pero aquí vemos que están engrosados y con más congestión capilar. Los espacios alveolares están amplios y tienen esta sustancia como amorfa, un poquito eosinófila, más pálida, homogénea. Y también puede haber un poco de migración de estos glóbulos rojos hacia el espacio alveolar propiamente tal, algunos histocitos que van comiéndose esta hemosiderina y por eso tienen ese pigmento. Otro órgano, como lo dijimos, es el cerebro, que cuando es generalizado va a tener como estos signos de que tiene más líquido, ¿no? Va a ser más pesado de lo normal, las fisuras cerebrales van a estar más comprimidas, no van a ser tan profundas, y la sustancia blanca se va a ver reblandecida. Entonces aquí, esto es para ejemplificarlo, vemos que hay un cerebro que es normal, que tiene sus incisuras ahí, como estas pequeñas surcos, grietas que se dejan ver,
pero acá esto va a ser más comprimido, se ve como más voluminoso, más edematoso, con una meninge más congestiva. Entonces, un edema cerebral. Entonces, repasamos desde el punto de vista de los órganos que se ven más afectados, la piel, los pulmones y el cerebro, y que van a dar manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista de la histología, este es un corte histológico donde vemos que hay presencia de estos espacios blancos que es edema celular. Mira acá. En forma normal, esto todo debería ser rosado con este aspecto fibrilar de fondo, sin esos espacios blanquecinos. Otro tema que causa alteración, que es otra alteración del sistema circulatorio, es la hiperemia y congestión. Entonces, este es un esquema para graficar cómo es la circulación arterial y venosa. Entonces vemos que la hiperemia, hay un incremento en el flujo o sea, la llegada de sangre a un territorio. Y en la congestión lo que se produce es un enlentecimiento del flujo, una obstrucción al flujo, y la sangre se queda más atascada en el fondo en un territorio a irrigar. Por lo tanto, la hiperemia es más bien un fenómeno arterial y activo, donde se produce una dilatación arterial o arterioral con mayor flujo del sanguíneo hacia ese territorio. Ejemplos de esto desde el punto de vista clínico pueden ser la acción de sustancias vasoactivas en algún proceso inflamatorio, puede ser causas fisiológicas el mismo ejercicio porque se está ocupando más la zona y hay más actividad en esa zona y necesita mayor flujo sanguíneo. Y entonces los órganos se van a ver enrojecidos con aumento de la temperatura. Por el otro lado, la congestión es un fenómeno más bien pasivo, venoso, donde se produce como un remanso de la sangre a un territorio definido. No está mediado por sustancias activas. Por ejemplo, esto se ve cuando hay obstrucción local por alguna lesión o lo más clásico es la falla cardíaca congestiva. Desde el punto de vista de la macroscopía, ¿cómo se van a ver los órganos? Los órganos se observan, como van a tener más flujo sanguíneo, más pesado porque están acumulando más sangre. Los órganos que tienen cápsulas, así como el riñón o el hígado, se observa una cápsula que es tensa, que es brillante, que es de color más rojizo. Y cuando uno los corta, los abre, sangran mucho, profusamente. Entonces aquí podemos ver que aquí está la aorta, aquí hay un riñón, que por su superficie capsular la vemos muy brillante, distendida. Estos surcos que tiene el riñón no se aprecian claramente, sino que está muy turgente esta superficie. Y al corte, aquí estamos a nivel del hilo renal, esta es la zona de la médula y la corteza, vemos que está muy congestivo, muy hemorrágico, con mucho flujo que ha ingresado al parénquima. Esto es el pulmón, nuevamente nos volvemos a encontrar con el pulmón. Aquí vemos las áreas blanquecinas, son los espacios alveolares que no tienen, en este caso, nada o muy poco ahí, algún material amorfo, pero sin mucha importancia. Pero vemos que los tabiques que separan estos alveolos están muy congestivos, muy enrojecidos, todos son glóbulos rojos, los vasos están dilatados, ingurgitados. Y se pueden producir algunas pequeñas hemorragias. Ahí, por ejemplo, hay este espacio alveolar, tiene depósito ahí de glóbulos rojos, ya aquí también, se salieron del vaso. Ya este corresponde a otro corte histológico de pulmón, donde seguimos viendo los tabiques alveolares un poco más engrosados,
Ya los espacios están ocupados por estas células que tienen este pigmento ahí marrón que corresponde a hemosiderina. Y estas son las llamadas células cardíacas. Esto es posiblemente un pulmón con una insuficiencia cardíaca. Del punto de vista macroscópico, es un pulmón que se ve más pesado, más oscuro, no tan rosado. Y a la histología vemos que hay mucho más histocitos cargados con este pigmento que es bien granular, como café, rumbroso. Y desde el punto de vista macroscópico, lo que llamaban los antiguos anatomopatólogos es lo que se llama a la induración parda o induración rojo-morena pulmonar, que está descrita y fue un signo cardinal importante en las autopsias de los pacientes con cardiopatía congestiva, con insuficiencia cardíaca congestiva. A eso se refiere, porque estos histocitos le dan este color como cafezoso al parénquima. Otro órgano que se ve importantemente afectado es el hígado. Se produce una obstrucción al flujo venoso. También que se ve clásicamente y con mucha más frecuencia, y es la patología que estamos acostumbrados a ver, la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca congestiva, y que lo que se ve es que en la vena, en la zona central de los lobulillos hay zonas rojas, como azuladas, y las zonas de la periferia adquieren un color más pálido, amarillento, lo que les da este aspecto de nuez moscada. Yo no sé si ustedes conocen la nuez moscada, pero aquí más adelante acá hay otro foco ahí, y que los anatomopatólogos antiguos hacían, como esto es mucho de ver y comparar, lo comparaban con eso. Entonces, esto es una congestión hepática ya crónica. Desde el punto de vista de la histología, como les decía, que en la vena centrolobular se produce estos capilares que están distendidos, llenos de sangre. Los hepatocitos del centro se van atrofiando, necrosando, y los de la periferia adquieren un cambio más pálido y con presencia de eh, cambio graso de este atocio. Entonces, y podemos tener incluso cuando ya esta lesión es mucho más avanzada y severa, necrosis centrolobular. Entonces aquí tenemos un hígado donde tiene estas zonas más pálidas, aquí hay zonas más congestivas, rojas, pero aquí en esta zona acá hay una zona como de, ya vino su clase de necrosis, de un hígado, pero que tiene un aspecto de fantasma, no se ve bien los núcleos, es una zona más homogénea, que dejó como esta zona de células fantasma que mantienen algo de estructura, pero es que es más homogénea, rosada y eosinófila, que es una necrosis central. Otro órgano, y es lo que ustedes van a buscar también en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, si ya han hecho medicina interna, ¿cierto? Examinar la presencia de edema o no, examinar cómo se palpa el hígado, si hay ascitis o no, si hay un poco de crepitación, de edema pulmonar, ¿cierto? Y otro órgano que uno examina también y evalúa es el vaso, ¿cierto? Y muchas veces estos pacientes también tienen esta esplenomegalia congestiva, que puede alcanzar hasta 1 kilo de peso, y que tiene una cápsula, igual como les explicaba, del hígado, del riñón, muy turgente, lisa, brillante. Y en el parénquima es básicamente una esponja con estos sinusoides y los capilares muy dilatados y con muchos glóbulos rojos. Eso es en cuanto a la hiperemia y a la congestión, que son fenómenos
similares, pero de etiologías muy distintas, digamos, siendo uno un fenómeno más bien arterial y el otro venoso. Otra de las alteraciones que hemos visto y que ustedes ya han reconocido es la hemorragia. Bueno, la hemorragia es la afectación de sangre del sistema circulatorio, ya sea venoso o arterial, y que puede tener causa en los traumatismos, en alteraciones de los vasos, por ejemplo, la arteriosclerosis, que crea un daño en la pared y hace que éste se pueda en alguna manera romper o tener estas soluciones de continuidad, un daño inflamatorio, por ejemplo, cuando hay procesos vasculíticos, o infiltración neoplásica, cuando están adyacentes a un tumor y las células neoplásicas infiltran este vaso y causan alteraciones y al final termina siendo extravasación de esta sangre. Si la hemorragia es interna o queda atrapada en alguna cavidad, recibe el nombre según su localización, ¿cierto? Entonces ya han escuchado hablar del hemotórax, del hemoperitoneo, del hemopericardio. Si ocupa el espesor de algún tejido o se organiza, recibe el nombre de hematoma. Por ejemplo, un hematoma retroperitoneal, cuando hay una disección de la aorta. Aquí tenemos la aorta, tiene aquí una área de ruptura y con todo este hematoma subyacente aquí. Este es un hematoma retroperitoneal. Aquí tenemos el riñón. Esto ya está fijado en formalina, por eso tiene ese color. Aquí tiene un corte, una herida transversal justo en la mitad del parénquima, y toda esta zona de acá es el tejido adiposo perirrenal que está con esta infiltración hemorrágica. Entonces, un hematoma perirrenal. Después un hematoma subepicárdico por un infarto. Y aquí tenemos otros tipos de hemorragia dependiendo de su localización y su diámetro. Si las hemorragias son diminutas, de 1 a 2 milímetros, generalmente difusas, se llaman petequias, ¿cierto? Ya sea en la piel, en las mucosas o en las serosas. Si es mayores a los que decíamos, ya se llaman púrpura. Ya si es en un diámetro mayor, aquí ya va varios centímetros, pero que no forman estos hematomas o estas colecciones, se llaman equimosis. Entonces aquí tenemos distintos ejemplos, ¿no? Un hematoma, aquí tenemos petequias y aquí tenemos más bien unas lesiones purpúricas. Bueno, la gravedad de la hemorragia y su repercusión en la economía va a depender del lugar del sangrado, ¿cierto? Y de los volúmenes, de las condiciones clínicas del paciente, porque si hay pérdidas en un paciente que es sano, joven, sin patologías previas, puede soportar grandes pérdidas de volumen. O si la pérdida es lenta y sostenida en el tiempo, se van produciendo mecanismos compensatorios. Pero, por ejemplo, si hay una hemorragia, como en este caso, de solo 12 cc en el tronco encefálico, produce la muerte inmediata. Entonces va a tener distintas repercusiones clínicas. Otra de las complicaciones del sistema circulatorio es el shock. El shock es un síndrome clínico que se produce como consecuencia de una perfusión inadecuada de los tejidos. Entonces, independiente de la causa que tenga este shock, hay un desequilibrio en el aporte del oxígeno y en las necesidades que requiere el órgano de oxígeno, y lo que produce una hipoperfusión y un daño celular. La lesión de esta lesión que daña las células
desencadena la producción y liberación de mediadores de la inflamación, y que esto afecta todavía más el daño provocado por la misma hipoxia. Y al final se producen alteraciones en la microvascularización y que son las causas del fracaso multiorgánico, y generalmente si la causa no es revertida o la situación no es tratada en el momento oportuno, se causa la muerte del paciente. Desde el punto de vista de su causa, el shock tiene se clasifica en cardiogénico, hipovolémico y distributivo, que tal como su nombre lo indica, el cardiogénico puede ser intrínseco o extrínseco, el hipovolémico puede estar dado por hemorragia o pérdidas de líquido, y el distributivo es un shock séptico, neurogénico o anafiláctico. El cardiogénico, hay una insuficiencia de la bomba miocárdica que puede ser causado por un daño del músculo mismo, como un infarto, como una arritmia, o cuando es extrínseco, cuando hay factores externos que hacen que nuestro músculo cardíaco no funcione bien, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, que podemos tener que no hay falla eléctrica, no hay falla del músculo mismo, pero debido a este taponamiento que causa presión y falta de distensión del músculo, y nuestro corazón no puede funcionar. El tromboembolismo pulmonar también es otra causa de falla extrínseca. El shock hipovolémico, como le indica, es por la pérdida de sangre o de grandes volúmenes plasmáticos. Y el shock distributivo, que puede ser secundario a problemas de anafilaxia, lo que produce trastornos del vasomotor, y que hay una vasodilatación importante e incontrolada, y que con esto se pierde el flujo sanguíneo orgánico. Entonces aquí tenemos los tipos de shock y algunas de sus causas, ¿cierto? Entonces, el hipovolémico, la hemorragia, pérdida de líquido, por ejemplo, los vómitos, la diarrea, hay que tener aquí en cuenta sobre todo las edades extremas de la vida, el séptico, las infecciones microbianas, el neurogénico, por ejemplo, en las anestesias generales, el anafiláctico, reacciones alérgicas importantes. Del punto de las manifestaciones clínicas que tiene el shock en los distintos órganos, las etiologías más frecuentes desde el punto de vista del shock son las hemorragias, el infarto e infecciones. Y los cambios que uno encuentra en los órganos son básicamente los tres que aparecen ahí nombrados. Trombos de fibrina en pequeños vasos, que son una importante fuente de daño tisular, las hemorragias y la necrosis. No hay un patrón fijo para todos los órganos, pero cuando uno se enfrenta a pacientes no pacientes, sino que a pacientes ya en autopsia, va a buscar estos hallazgos y que puedan explicar su causa de muerte y signos de shock, por ejemplo. Entonces, aquí son los datos de un estudio de 100 autopsias que se hicieron en pacientes que se complicaron con shock. Los hallazgos más importantes o con más frecuencia fueron hemorragias, las enfermedades que se complicaron más, la que más fue hemorragia, como decíamos, las infecciones, la patología del miocardio, como el infarto agudo, y la cirugía cardíaca. O sea, estos tres, las hemorragias, las infecciones y el infarto, se llevan las causas más importantes de shock. Desde el punto de vista morfológico, los hallazgos que podemos encontrar más frecuentes, los trombos de fibrina, las hemorragias y las necrosis. Trombo de fibrina, como les comentaba, es la que presenta más importancia, se puede observar en todos los tipos de shock y se acompaña de una depresión plasmática del fibrinógeno y de los trombocitos. Entonces, por eso que cuando los pacientes están
en UCI, cursando alguna de estas patologías importantes que pueden causar shock, se pueden medir desde el punto de vista plasmático algunos de estos productos para ir haciendo alguna determinación de el riesgo o cuándo en shock pueden estar desde el punto de vista clínico. En pacientes en autopsia, el 50% de los sujetos que fallecieron, a las 4 horas ya habían algunos de estos hallazgos en la autopsia. En el 100% de ellos, entre las 24 y 48 horas de que se había instaurado este cuadro, ya habían hallazgos de trombos de fibrina. Y después de las 48 horas es un hallazgo difícil de encontrar. Desde el punto de vista histológico, esta es una corteza suprarrenal. Aquí vemos los niditos epiteliales, ahí los brotecitos. Aquí vemos que hay un vaso y que dentro tiene este material rosadito, amorfo, que corresponde a fibrina y que está ocluyendo el lumen vascular. Y esto es microtrombos de la corteza suprarrenal. Las hemorragias se ven en casi todos los órganos, las más comunes en las glándulas suprarrenales y en el pulmón, y obviamente que van a ser de mucho peor pronóstico, cuando son pulmonares. Y se producen porque hay un daño en el endotelio dado por esta falta de oxígeno y por los mediadores de la inflamación, y se produce esta extravasación de los glóbulos rojos. Aquí tenemos un corte de miocardio, de corazón. Ahí están las fibras musculares. Esta es la zona del endocardio y bajo esto, todo esto rojo y esto que va entrando entre las fibras musculares son glóbulos rojos y que corresponden a hemorragia. La necrosis, como ya vieron, eran estos vasitos que tienen los trombos de fibrina y que los territorios que están distales a estos trombos de fibrina pueden presentar necrosis, pero la necrosis también puede ser independiente de la presencia de estos trombos de fibrina y se cree que se produciría por mecanismos de vasoconstricción. Entonces se contrae la circulación distal y no llega la suficiente oxigenación, produciéndose la necrosis del territorio afectado. Entonces vemos aquí en el hígado, aquí están las trabéculas y estas zonas más pálidas sin núcleo corresponden a la necrosis ventrolobulillar. Vamos a revisar entonces en cada órgano. Acá, estas son fibras musculares que están necróticas. Aquí en parte el sistema, esto más rosadito, granular, el sistema excitoconductor, ahí, que también están necróticas. Son células fantasma que carecen de núcleo, que están homogéneos y fíjense que también están rodeadas por áreas de hemorragia. Ya habíamos revisado otro cambio en el corazón, la hemorragia subendocárdica, infiltración por polimorfonucleares, muy parecido a lo que ocurre en los infartos del miocardio. Aquí están alteraciones de la fibra, de los miocardiocitos, de la fibra muscular, con esta condensación de las bandas, lo que hace alteraciones de la contractibilidad del músculo cardíaco, la infiltración importante por polimorfonucleares. Entonces todo esto va ocasionando una falla importante en cada uno de los órganos. El pulmón es otro órgano que uno ve y estudia y busca en estos pacientes, en autopsia de estos pacientes, y que aquí se describe el pulmón de choque, que se caracteriza por la presencia de un pulmón que tiene esta hiperemia, mayor irrigación, hay hemorragias intraalveolares, pero aquí se suma la presencia de membrana Hialin o pulmón de choque. Eso es característico. Entonces, si uno está viendo una autopsia y encuentra estos hallazgos, va a tener hallazgos de que el paciente tiene un
shock y esa fue su causa de fallecimiento. Entonces, tenemos acá el pulmón de shock. Desde el punto de vista macroscópico, es un órgano que está mucho más pesado, más denso, que no parece esponja, digamos, sino más sólido. Y desde el punto de vista de la histología, vemos que estos espacios alveolares, aquí están los tabiques, muy congestivos, muy engrosados, y el espacio alveolar tiene esta membrana gruesa, eosinófila, de aspecto rosado, que se llama membrana hialina. Aquí hay un espacio, hay una zona que es un poco más organizada ya, más proliferativa, con más fibrosis, algunos fibroblastos, pero sigue habiendo esta presencia de esa membrana eosinófila amorfa, que es la membrana hialina y que es característica del pulmón de shock. También vamos a ver fenómenos de congestión y que es lo que revisábamos en los temas anteriores, este edema pulmonar importante. Aquí vemos que los tabiques están muy congestivos, muy engrosados, con mucha glóbulos rojos y presencia de este material, no a modo de membrana, sino que rellena todo el espacio alveolar como un transudado. En el intestino también se produce fenómenos de necrosis y de hemorragia frente a esta disminución de la circulación y a este daño en las células tanto endoteliales como epiteliales. Se produce una enterocolitis isquémica con áreas de necrosis importantes y con úlceras. Puede haber compromiso de cualquier sitio de los segmentos intestinales, pero se ha descrito que en el ángulo esplénico y en el colon descendente son los más importantes. Y entonces acá, para mostrar, esta es una asa intestinal, ya vemos que está deslustrada. Esta parte de acá es el mesenterio, este tejido adiposo, toda la asa del lumen, que está violácea, tiene estas áreas necróticas y negro, está perforado. Entonces esto es una enterocolitis isquémica por shock. Acá es una fotografía histológica, vemos la pared, aquí están las vellosidades y esta zona hay una infiltración hemorrágica intensa y necrosis. El hígado también es otro órgano que ya hemos hablado, lábil a estos fenómenos de hipoxia, siendo la zona, la necrosis zonal como la manifestación más frecuente, el de la zona centrolobulillar, que puede ser simétrica o no. Puede haber infiltración por células inflamatorias. Entonces lo que tenemos, como mostrábamos en fotografías anteriores, la necrosis centrolobulillar. Hay estas zonas más pálidas, más blanquecinas, y el resto de los sinusoides muy congestivos. En el riñón tenemos lesiones histológicas como la necrosis tubular aguda, los microtrombos, también como veíamos en la insuficiencia renal, y una necrosis cortical. Todo esto son daños, injurias graves en el funcionamiento renal, que dependiendo de su extensión, de su envergadura, pueden ser lesiones que se recuperen o que vayan y el paciente ya termine en esta falla multiorgánica y termine falleciendo. Aquí vemos un parénquima pulmonar, ahí parte de un glomérulo, perdón, aquí otro glomérulo, los túbulos, y si ustedes se fijan, este túbulo de acá tiene su configuración con células, núcleos ahí bien hechos, y acá ya hay esto rosado que se perdió, más bien es una figura de fantasma, ¿ya? Aprendan eso a verlo de fantasma porque es como el sinónimo de la necrosis, ¿no? Ahí. En las glándulas suprarrenales ya habíamos visto que se producían estos microtrombos, la primera fotografía. Hay disminución de los lípidos corticales por estrés y por eso por esta mucha más formación de catecolamina.
La hemorragia en las glándulas suprarrenales puede ser masiva. Entonces, en general, cuando uno va a revisar o a examinar estos pacientes y quiere saber si su causa fue de shock, esta es una de las cosas importantes a ver ya en el examen macroscópico y poder decir si este paciente falleció de un shock, por ejemplo. Generalmente se encuentra una hemorragia que es masiva o más focos de congestión. Y en la histología vamos a encontrar la presencia de estos microtrombos o la presencia, esta es una glándula que está claramente aquí aumentada de tamaño, deformada, porque esto es como un librito, ¿no? Una cosa muy elongada, sin tanto este volumen, y aquí todo está relleno por este coágulo importante, una hemorragia extensa suprarrenal por shock. Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Le ha tocado al paciente así? ¿No? ¿Están durmiendo? ¿Aló? Profe, yo tenía una duda, A pero ver, la estoy dígame. buscando. Ah, La ya. estoy buscando. Y la tenía Bárbara, anotada por ¿cierto? aquí. Sí, Ya. la tenía anotada por aquí y se me perdió. Pero tenía que ver con... Acá está. Cuando tenemos hiperemia y congestión, Ujú. ¿ocurren en tiempos distintos o pueden ocurrir al mismo tiempo? Porque a veces habían signos donde el órgano podía estar como inflamado, con tumefacción y todo eso, pero no tenía entendido si era por hiperemia o por congestión. No, son fenómenos distintos, ocurren en tiempos distintos. Sí, Ya. Ah, ya. sí, Gracias. ya. Ya, vamos a revisar algunos casos clínicos para que aterricemos un poco de lo que estamos hablando, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Sí, sí Sí, se ve. profe. ¿Sí? Ya, pero aquí les voy a pedir participación a ver si vieron o no. Entonces, caso clínico. Se trata de un paciente que tiene 48 años y que va al consultorio por un cuadro de dolor abdominal de comienzo insidioso, que se hace más intenso en el hipogastrio y rodeado al dorso, asociado a vómito. Cuando lo ven al ingreso se observa pálido, desorientado, somnoliento, con el pulso con la presión que sale descrita ahí, el pulso y con una respiración profunda. Al examen físico destaca palidez de piel y mucosa, un abdomen distendido, doloroso a la palpación. Se instala una vía venosa y oxígeno y se trasladó al hospital. En el consultorio no se le pudo hacer mucho más y el paciente se estaba comprometiendo, ¿no? En el hospital llegó y lo ingresaron al box de reanimación, donde termina falleciendo. Se le realizó una autopsia, la que muestra sangre libre en la cavidad abdominal con una úlcera antral perforada, además de los siguientes hallazgos. Ya, ¿qué tenemos ahí? Doña Camila Colque. Camila, ¿no está con nosotros? Camila Rodríguez, entonces, que le ayude. No hay nadie. Profe, sí estoy, pero la verdad no sé. Ya, pero un empeño, ¿qué es eso? A ver, yo le voy a ayudar, no la voy a dejar sola. Y el que sabe que ayude también, si esto es sin nota por participar, para que no nos quedemos dormidos. ¿Qué es esto de acá? ¿Le parece un hígado, un riñón? Tiene un ápex. ¿Un hígado?
tiene un ventrículo y tiene otro ventrículo. Corazón. Sí, muy bien. Un corazón. ¿Y qué le pasó al corazón? Está necrosado por, Ya, por las partes como negras que se ven ahí. Mm, Está aumentado de volumen también. ya. Claro, aquí está abierto el corazón, este es el pericardio, y lo que llama la atención son como estas manchitas, ¿cierto? En estas hemorragias ahí del pericardio, como unas petequias del pericardio, pequeñas hemorragias, ya desde el punto de vista macroscópico. Entonces tenemos hemorragias pericárdicas. Y esto de acá es un corte de corazón, un corte de histología. ¿Y qué les parece que tiene esto? ¿Cómo lo ven? Como células fantasma. Ya, muy bien, ¿cierto? En esta zona de acá, porque estas tienen núcleo, tienen un citoplasma, y acá hay un área como rosada pálida, que se parecen a esta, pero pierden los núcleos, ¿cierto? Entonces es una zona ne- De necrosis. de Necrosis. necrosis. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, seguimos viendo la autopsia del caballero, po. Tenemos este segmento de intestino delgado, porque ahí tiene sus vellosidades. ¿Qué les parece el segmento de intestino delgado? Esto está abierto ahí, aquí está, ahí está como por fuera, y todo esto está abierto en sentido longitudinal, y esta parte de aquí es la grasita del mesenterio. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención acá, po? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Eso no sería una hemorragia? ¿No está más ¿Esto oscura? de acá? Sí. Claro, tiene una necrosis hemorrágica ahí de la zona, ¿cierto? Y ahí tiene un poquito como de coágulos dentro de esta parte de lo que le queda al lumen. Aquí tenemos un corte de hígado. ¿Qué dijimos del hígado? Presentaba una necrosis centronuclear. Eso. ¿Y esto de acá? ¿A qué corresponde este otro que está acá? Ese corte. Riñón. Muy bien. Donde está el puntero es un glomérulo, ¿cierto? Y el resto son los túbulos. ¿Y qué le pasa a los túbulos esos? Están como fantasma también. También, ¿cierto? Una necrosis. Una necrosis de coagulación tendrían, si recuerdan de su clase. ¿Y acá? ¿Qué es eso? ¿Qué corresponde eso de ahí? Juan Álvarez. Hola, profe. Hola. Em, Dígame, Juan. me estaba ¿Qué imaginando que se era está un corte, imaginando? un corte histológico de pulmón. Muy buena imaginación, muy bien. ¿Y ahí qué es eso? Ya. Yo veo que los espacios alveolares están aumentados de tamaño ¿Ya? y los tabiques también están engrosados. ¿Ya? Ahora los núcleos no sé bien qué podría ser. ¿Podrían ser células inflamatorias? Eso, claro. Aquí hay un espacio alveolar, aquí hay otro y aquí hay un tabique que está súper engrosado. Si Claro, ahí se tiene que realizar el cambio gaseoso, el intercambio gaseoso, no da para eso, ¿no? claro. ¿Cierto? ¿Y qué más tiene? A ver, ¿Profe? dígame. En esa imagen de la izquierda se podría observar como una membrana hialina por el espacio. Eso, muy bien. ¿Cierto? Esto que rodea el espacio aquí, más gruesecito, y que aquí está, que el alveolo está más desarmado, pero igual, es esto de acá, ¿cierto? Ahí.
Es la membrana hialina. Y la membrana hialina ya sabemos de lo que es, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Un ¿Qué shock. tiene la autopsia? ¿Qué decimos nosotros? Signos morfológicos de shock, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encontramos estas hemorragias subpericárdicas, la necrosis del músculo cardíaco, la necrosis intestinal, la necrosis tubular, la membrana hialina, ¿cierto? Todo eso, si yo tengo que firmar mi diagnóstico, le pongo signos morfológicos de shock. Porque tengo, pero me dice, ¿pero por qué? Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y que están ahí, están fotografiados. ¿Cuál es la causa de, si tenemos que ponerlos en las causas que yo les dije, ¿cuál es a qué correspondería esto? ¿Podría ser hipovolémico por la hemorragia de la úlcera? Muy bien, un choque hipovolémico, ¿cierto? ¿Y cuáles son los hallazgos relevantes histológicos? Los que nombramos, ¿cierto? La necrosis tubular aguda, la membrana hialina, la necrosis centrolobular, el hallazgo macroscópico de la necrosis intestinal, las hemorragias pericárdicas. Entonces, con todos esos hallazgos más la historia clínica, yo puedo decir, ah, sí, este paciente falleció de un shock a causa de una hemorragia digestiva alta, shock hipovolémico, ¿cierto? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Está claro? Todo claro, profe. Sí, Muy profe, bien, está más perfecto. claro. Muy bien. Vamos con el otro caso ya. Eso. Tienen que participar más, chicos. Yo ya es bien en la tarde. A ver, ¿qué otro caso tenemos? ¿Por qué no me abre? ¿Me he abierto acá? No, acá no. Abrirlo acá, vamos a abrirlo acá. Paso 3. Ya. ¿A qué corresponde eso? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Hiperemia. Muy bien. ¿Y cómo explicamos la hiperemia? ¿Ven? Miren los vasitos como están todos ingurgitados, ¿cierto? Ahí probablemente Caballero tiene una alergia, se pegó, un cuerpo extraño, algo, un proceso inflamatorio, ¿cierto? Esto es un fenómeno que es arterial por aumento del flujo sanguíneo y que generalmente tiene que ver con esas cosas, ¿cierto? La otra cosa fisiológica es el ejercicio, cuando uno corre o esas cosas, ¿ok? Ya, eso, ¿a qué corresponde? ¿Una petequia? ¿Ah? ¿Una equimosis? Una equimosis. Ya, muy bien. Eso, ¿a qué corresponde? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la Claro, arteria? sí, ¿Cómo sobre la... y cómo se puede diferenciar como en la práctica el hematoma como de la equimosis? Ah, bueno, pero es que lo que pasa es que, bueno, podría ser, ¿ah? Pero si en el fondo tú ves como una masa, un aumento de volumen, como un cototo que estuviera así, claro, puede ser un hematoma. Pero si es Ah, una ya, lesión como plana, que compromete la piel, que es una mancha, que es una placa, una equimosis. ¿Mm? ya, profe, muchas gracias. Ya, de nada. Ya, ese, ¿en qué estábamos? Miren, eso es un campo operatorio. Ahí están las manos del cirujano. Aquí está el campo operatorio. ¿Y qué es todo eso que está ahí? Intestino. Intestino, ¿cierto? Un intestino delgado. ¿Y qué le pasó? Se ve como, Está como necrosado. necrótico. Eso. Muy bien. Una necrosis intestinal que probablemente puede estar en algo como
en el contexto de este choque hipovolémico, o que también se asocia a obstrucción intestinal, ya sea por brida, por un cuerpo extraño, por tumores, pero esto es una eh, necrosis intestinal, ¿ya? Profe, y Dígame. como macroscópicamente, ¿cómo se ve la necrosis acá? En la Ah, parte mira, como más lo que negrita. pasa es que, mira, claro, probablemente esto de acá es como intestino conservado, pero todo esto de acá está negro, negruzco, hemorrágico, mira, todo Mm. eso ahí. Este no es el color habitual de un intestino, está muy hemorrágico, negruzco, de una necrosis intestinal. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Y vamos con el último caso que yo creo que les ha tocado ver igual. Bueno, no sé si les ha tocado, pero de estos casos les ha tocado ver algunos. Es un paciente de 56 años con historia de alcoholismo actualmente detenido, que consulta por dificultad respiratoria leve y un abdomen abultado. Al examen destaca paciente enlentecido, con marcha descoordinada, tiene mucosas ligeramente con tinte amarillo. Tiene esos signos del examen físico. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Cómo se llama esto que tiene ahí? En relación a lo que vimos hoy día en clase. Tiene una citis. Esto, muy bien. Eh, ¿Y cuáles son los mecanismos de producción en este paciente que no hubiesen llegado a esto? A ver, si tenía el antecedente del alcoholismo. Disminución de la presión oncótica. Sí, puede ser eso, porque estos pacientes no se alimentan bien ni nada de eso, que favorece eso, pero lo que más, la mayor de las causas. Una disminución de las proteínas, hipoalbuminemia, Sí, del hígado, que está Hablando afectando. de la presión hidrostática también. claro, por aumento de la presión portal, ¿cierto? Este hígado que está fibrosado, cirrótico. ¿No es cierto? Aquí incluso se le ve que tiene la circulación colateral. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué si lo hiciéramos una punción de este líquido? Porque probablemente eso ya tendríamos que hacer, ¿no? El paciente nos consulta porque le cuesta respirar, digamos, por este aumento de volumen. Habría que hacerle una paracentesis, ¿no? ¿Y qué esperaríamos encontrar en el líquido? Sería trasudado. Eso, muy bien. Por el mecanismo, ¿cierto? Ya. Excelente, chicos. Vamos a dejar de compartir. Ahí sí. Ya, entonces terminamos la clase de hoy día. Espero que con los ejemplos, porque igual es un poco como árido hablar de esto, les haya quedado claro y como las aplicaciones que tienen un poco estos temas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Muy bien, Macarena. Ya, ¿a qué hora nos juntamos mañana entonces? A ver, alguien me puso algo ahí en el chat. Ahí ya no me pusieron nada. ¿A qué hora nos juntamos mañana? Mañana igual es una clase y que igual tiene casos clínicos, pero igual lo resolvemos en conjunto. Yo creo que la clase igual será unos 40, una hora, no más porque después cuesta mantenernos concentrados. Em, Dígame, ¿a qué hora Eh, nos juntamos mañana? por horario es a las 9:40, pero si va a durar una hora, quizás podríamos empezar un poco más tarde. ¿Sí? ¿Les tinca a las 10? No sé, dígame. Sí, profe. Hasta las 12:50 el bloque. Ya. Entonces a las 11. ¿Cómo? A las 11 entonces.
A las 11, ya. O no sé, a las 10 no sé qué diga el resto. ¿Qué, compañero? A ver qué quieren. Alabanza. Ah, mira, Las ya. 10. Todos Yo a las quieren. ¿Ah? A las 10. Yo a las 10. A las Yo a 10. las 10. 10. Bien. 10:30. Sí, profe, a las Bastián, 10 está bien. lo siento, Bastián, que querías quedarte hoy día trasnochando. Ya, nos juntamos a las 10 y terminamos y terminan antes igual, pues y aprovechan el sábado. Ya, gracias. A ver, espérenme, aquí tenía a las 10, a las 10, a las 10. Sí, ganamos a las 10 porque el resto no habló. Ah, ustedes usan el chat, ya todo bien, todo bien, todo bien. Ya chicos, un gusto, nos vemos mañana a las 10. Que les vaya bien en su clase de más rato. Cualquier duda me cuentan. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias, Muchas gracias, profe. profe. Nos Ya, vemos.